Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a uno de nuestros webinars que estamos esperando, que son sobre las medidas de control, jerarquía y categoría. Algo que es importante, eso es una estrategia para prevenir y reducir peligro en nuestra industria de alimentos y envases. Entonces, en este caso, estamos haciendo estos webinars y hemos invitado aquí a nuestros amigos Andrés Cabrera de la empresa ASQ y QFS Corporation para que nos hable de este importante tema que es esta parte de esas medidas de control y esta parte de peligro. La inquietud vino desde de ciertas auditorías en las cuales he estado participando y he visto cómo algunas veces se tiene alguna duda sobre lo que es la parte de la identificación de los peligros, luego la identificación de los PPR, luego la parte de HACCP y esa parte de las medidas de control. Entonces, Andrés, estamos un grupo aquí esperando para que tú nos digas cómo son esas estrategias, cómo es esa identificación de peligro y esos puntos que tenemos que tener en cuenta principalmente cuando estamos auditando e implementando el sistema. Entonces, dejo en manos tuyas el webinar. Cualquier pregunta la pueden ir haciendo a través del chat para poderlo. Y está grabado y luego esto lo colocamos en el YouTube. Listo. Yo ya estoy emocionado hablando y estoy con el micrófono apagado, así que buenas noches a todos. Un gusto participar y estar con ustedes. El objetivo, como bien lo mencionó Keila, es conversar realmente, compartir con ustedes experiencias, metodologías. Y metodologías me refiero a cómo se lo ha venido haciendo e incluso cómo se lo audita o cómo lo he auditado. Y voy a usar muchos términos personales porque puede ser que esto sea basado más en la experiencia que específicamente en relación con una metodología ya existente. Puede ser que lo haya, la verdad, en esa parte no la he leído aún, pero al menos se basa en términos de las estructuras de los diferentes esquemas. Bien, entonces el objetivo de esto, como bien también lo mencionó Keila, es poderlo ver desde la perspectiva del proceso de implementación y la perspectiva del proceso de auditoría. ¿Ok? Entonces, a medida que vamos a ir avanzando, hay cierto contenido. En otro momento podría ser que utilice una pantalla en blanco o en negro para poder desarrollar ideas. Así que por favor, importante, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, yo tengo abierto la ventana del chat. Yo estoy seguro que Ana Elisa, que es parte también de los organizadores en términos de este webinar, también nos va a ayudar a poder recopilar preguntas, comentarios. Si alguien quiere dar su comentario durante la exposición, por favor, háganlo. Mejor aún si esto no se vuelve un monólogo y compartimos experiencias y compartimos conocimientos, ¿verdad? Bien, medidas de control. Una de las palabras o conjunto de palabras que tiene mucho impacto en relación a la seguridad alimentaria, ¿verdad? En términos de la cadena alimentaria. ¿Sí? Cuando hablamos de la cadena alimentaria, ¿verdad? Va desde el punto de inicio, que es la producción primaria, cualquiera que ésta sea, pasando, ¿verdad? Por la parte de procesamiento primario. Hay etapas intermedias hasta ser un producto final para el consumidor, ¿verdad? Dentro de esta cadena alimentaria, ¿verdad? Vamos a ver algo muy breve en términos de envases, porque esto se aplica a todos los sectores industriales en términos de cada uno de los esquemas y normas que están relacionadas. Como parte de este contenido,
vamos a abarcar de manera puntual en términos de estas medidas de control, eh, el Código de Prácticas de Higiene de los Alimentos, el número uno, ¿verdad? En su última revisión, ISO 22000, FSC, BRSGS, IFS, SQF en sus últimas versiones o las versiones que están vigentes en relación a la aplicación para los procesos de implementación y de posterior auditoría, ya sea interna o de certificación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver medidas de control, vamos a ir revisando y a medida que vamos a ir desarrollando las ideas, vamos a ir describiendo esas estrategias para prevenir o reducir. De hecho, ya ahí es parte de la definición de medidas de control. Bien, ¿cuál es el objetivo de este webinar y lo que se espera como resultado al final? Es que ustedes de aquí se lleven esa primera piedra dentro de su estructura en relación con sus actividades y posteriormente la identificación y sobre todo entender de forma clara, ¿verdad?, cómo esas medidas de control deben ser identificadas, deben tener una estructura. Va a salir una diapositiva más adelante que la he denominado como la anatomía de la medida de control. Por ende, entonces, el objetivo es que ustedes puedan llevarse toda esta información de tal forma que puedan sacarle provecho en términos de sus aplicativos en sus experiencias, ¿verdad? Entonces, vamos a definir con precisión medida de control en términos de estos grupos, Codex, ISO, sobre todo ISO 22000, que es la norma de sistemas de gestión de seguridad alimentaria para ISO, y los esquemas GFSI que hace un momento mencioné. ¿Verdad? Determinar peligro significativo y justificar la decisión. Desde ahora les voy diciendo que vamos a tener medidas de control desde las bases, entendiéndose como bases, ¿verdad? Y aquí ya vamos comenzando con una categoría de medida de control, ¿sí? Los programas prerequisitos, ¿verdad? Y siempre vamos a tener medidas de control. Lo que se va a hacer es mejorarlas, agregarlas, combinarlas, para que ese efecto genere ya sea la reducción, la prevención, la eliminación de los peligros en las estructuras, ya sea alimentos o empaques, para que estos lleguen a los niveles aceptables, ¿ya? Vamos a ver más adelante la jerarquía, tanto la jerarquía en términos de conceptos generales como las jerarquías que se desprenden producto de las definiciones, porque las jerarquías están dentro de las definiciones en términos de esto, ¿sí? Y vamos a ver cómo esas jerarquías en términos de esas medidas de control tienen que ser manejadas por las categorías, ¿verdad? Entonces quiere decir que la jerarquía está aquí, ¿verdad? Y esta jerarquía pertenece o funciona en una categoría o se asigna a una categoría. Por lo tanto, desde ahora también es importante mencionar que las medidas de control funcionan, ¿verdad? Y se distinguen con base en el resultado de una evaluación de riesgos, ¿sí? Ya vamos a ver que esa evaluación de riesgos en términos de HACCP está involucrada en el principio número uno, ¿ok? A clasificar los controles. Vamos a conversar acerca de quiénes hablan de programas prerequisitos, quiénes específicamente dentro de su terminología habla de programas prerequisitos operacionales y quién en su metodología habla de PSCs, ¿verdad? Porque no todos los esquemas hablan o utilizan los mismos términos, pero al final de cuentas tiene el mismo fundamento y base en desarrollo. Explicar el impacto sobre el control, las medidas de control, ¿sí? Sobre la probabilidad en términos de una evaluación de riesgos. Recordemos que en una evaluación de riesgos, ¿verdad? Tenemos probabilidad por severidad
¿sí? Que es el modelo generalmente mayormente usado. Por lo tanto, esas medidas de control van a, a generar un efecto, ¿sí? De probabilidad en la probabilidad en términos de el agente en particular del peligro que se ha identificado. Bien, identificar errores típicos que pueden generar no conformidades mayores, no necesariamente no conformidades, sino más bien no conformidades y pérdidas financieras. Cualquier falla en términos de las medidas de control, ¿verdad? Va a generar y va a sumar desde un centavo hasta miles, millones de dólares en términos de pérdidas. Así que aquí hay una clave en particular que puede generar ganancias y pérdidas en términos de una organización, ¿ya? Así que el objetivo, vuelvo a insistir, el objetivo es que ustedes se lleven esta información condensada en términos de las medidas de control y cada uno de estos elementos, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes y criterios que vamos a utilizar durante este desarrollo? Como había mencionado, el códex, ¿verdad? Donde básicamente se habla de buenas prácticas de higiene, ¿sí? Y HACCP. Vamos a usar terminología de ISO 22000, el cual es el Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria y es la única norma que textualmente habla y define de un programa prerequisito operacional, siendo esta una segunda categoría de medida de control, ¿verdad? Entonces, miren, ya aquí he dado la primera categoría, que son programas prerequisitos, ¿verdad? La segunda categoría, ¿verdad? Y que está diferenciada en términos de la evaluación de riesgo, que es el programa prerequisito operacional, en el cual única y exclusivamente, vuelvo a insistir, el que le da ese nombre es ISO 22000. Por ende, recuerden que FSC 22000 va a tomar esa misma estructura, ya que utiliza ISO 22000 para dentro de su estructura, valga la redundancia. Bien, entonces, importante tener en cuenta que estas fuentes, ¿sí? Van a funcionar siempre en su versión actualizada. También conocemos que BRC Global Standard versión 9, por ejemplo, ya está en consulta para poder determinar si procede o no una actualización. Ese es el objetivo de la consulta, además de recopilar la información necesaria para determinar esa parte. Sí, sabemos también que ahora en abril va a publicarse ya la versión 7 de FSC, ¿sí? Y pues aquí lo que nos falta es SQF, que SQF ya está próxima a publicar su versión 10. ¿Ok? Entonces, tengan siempre en mente estos elementos. Tengan siempre en mente en relación a las expectativas de la auditoría, ¿verdad? No hay que trabajar para un proceso de auditoría, sino más bien hay que asegurar que sea esto una cultura. Keila, adelante. Este es un punto importante para nosotros que estamos en la parte de o implementando o haciendo las auditorías, de poder determinar muy bien los requisitos de cada una de las normas, ¿no? En el caso de la 22.000, en el caso si ya yo estoy trabajando bajo con un esquema de RCGS, sobre todo esta parte que queremos que tú nos indiques, sobre esa parte de los peligros, ¿no? Para poderlo chequear, ¿no? Es lo que nos estás queriendo decir con esa primera fuente de la verdad, ¿no? Es parte de lo que vamos a hablar, como mencionaba antes. Vamos a utilizar los términos que están aquí, no se van a usar otros términos, ¿no? Porque también pudiese haber, en términos de seguridad, hay medidas de control, que de hecho vamos a tener una diapositiva en la cual se habla la terminología en términos de gestionar esas medidas de control en términos generales y se la ha asociado porque pudiese ser que muchas personas estén relacionadas a esos términos. Sin embargo, en términos de seguridad alimentaria, cuando hablemos de medidas de control, hay una definición específica que la vamos a ver ya mismo. ¿Ok? Entonces, ah,
como parte de la regla en términos de este webinar, que es justamente lo que acabé de mencionar, es que todas las definiciones y criterios de decisión se atribuye a uno de estos tres pilares. Tres pilares porque, como habíamos mencionado, Codex, ¿sí? ISO y GFSI, ¿verdad? Dentro de sus estructuras específicamente. Si se usa cualquier fuente adicional, por ejemplo, guías o técnicas, se podría citar explícitamente si alguien lo quiere decir, pero al menos de este webinar, vamos a utilizar el contexto en términos de estas normas y en términos de la auditoría va a ser la coherencia. ¿Qué coherencia? Vamos a tener que tener un análisis, hay que establecer un control y vamos a establecer las evidencias. Es el estándar práctico, es decir, ya lo que se tiene como expectativa, ya que recuerden que las normas nos dicen qué es lo que debemos tener, más no qué es lo que debemos hacer. Y el auditor va a evaluar en términos de los conceptos, en términos de los requisitos, lo que la organización ha definido para poder implementar ese y desarrollar ese requisito. Bien. Los fundamentos del concepto de medidas de control, ¿sí? El códex, revisión, bueno, que hay un error, 2022, inició siendo 2020. Sabemos que en la página web del Códex Alimentarios está claramente la edición que se puede usar y se puede consultar. Y es aquí ya donde comenzamos a ver esas definiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas definiciones? Esas definiciones están es que es una acción, por ejemplo, destinada a prevenir, eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable. En términos de ISO 22000, es una medida seleccionada y validada que se puede clasificar como un programa prerequisito operacional, un PPR o un PSC, pero a su vez la definición específica es acción o actividad dirigida para prevenir o reducir el nivel de los peligros a niveles aceptables. En términos ya de GFSI, de manera textual y tácita, toman el mismo concepto de el Codex Alimentarios, que es acción, ¿sí? O actividad dirigida a prevenir, a reducir, ¿verdad? Los peligros a niveles aceptables. ¿Ok? Entonces, importante tener en consideración y claro, el control proporcional al riesgo va a ser consistente y auditable en cuanto, ¿sí? A la aplicación de las medidas de control. ¿Qué exige demostrarse en términos de las medidas de control? Es ese control que sea preventivo, basado en un análisis de HACCP aplicado en el proceso real, ¿verdad? Es decir, que las medidas de control sean reales y sean aplicadas, porque muchas veces, y uno de los errores que también vamos a conversar un poco más adelante, es que coloquemos medidas de controles que no existen o que no se han implementado o que no se hacen. Y es ahí donde viene esa relación con la probabilidad en términos de la evaluación de riesgos. Si la, si la medida de control no existe, no hay, no funciona, entonces deberé tomar la condición probable más extrema, ¿verdad? Que pudiese generar esa evaluación de riesgos. ¿Ok? En términos de ISO 22000, por ejemplo, en trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad del análisis de peligros, que está en la sección 852, que luego, ¿verdad?, va a verse reflejado sobre el plan de control de peligros y esa evaluación en relación a la cláusula 852. Personalmente, y un criterio muy personal es que la norma que mejor estructura en términos de caminos o pasos a seguir para poder establecer las mejores medidas de control, insisto, es un criterio personal, es ISO 22000, ¿sí? De tal forma que da un camino lógico en la aplicación de las medidas de control e incluso en la validación de esas medidas de control cuando éstas forman parte de un peligro significativo que al momento de hacer su evaluación
pudiese llegar a ser un punto crítico de control, ¿ya? En términos de ver de los esquemas GFSI, pues lo que se busca o lo que se quiere demostrar es que reduzca la probabilidad y que esté ser respaldada por evidencia objetiva. ¿Sí? Entonces, ya en esta parte, no solo vamos a buscar el que pueda hacer un efecto en términos de el peligro, sino que también afecte o, como les mencionaba, se controle por la aplicación real de una medida de control en términos del control de peligros, el que ese peligro tenga una menor probabilidad que pueda manifestarse. Bien, entonces, ¿qué evidencia típica puede generar, puede requerir un auditor? La descripción del control, la ubicación en el flujo, es decir, dónde está ubicada y qué efecto tendrá en relación con las actividades y su posición en términos de el procesamiento, ¿verdad? Y un razonamiento en términos de HACCP, ya que recordemos que si este pudiese llegar producto de la evaluación de riesgos a ser un peligro significativo, entonces se tendrá que definir luego con un enfoque lógico que pudiese ser el árbol de decisiones, aplicarlo para determinar si ese peligro significativo terminará siendo administrado por una categoría de medida de control que va a ser un programa prerequisito operacional en términos de FSC 22000, que es quien define a través de su componente de ISO 22000 y quien textualmente define esa categoría. O una medida de control clave como un punto de control en términos del códex, en términos de BRSGS, IFS, SQF, quienes no utilizan la terminología de programas prerequisitos operacionales para cuando un peligro significativo que fue evaluado, ¿verdad? No llega a ser un PCC. Y entonces la siguiente categoría, ¿verdad? Que nos falta dentro de esto es la de el PCC, ¿ok? O el plan HACCP. ¿Ok? Entonces ahí están las tres categorías que me he adelantado un poco en decir para que ustedes puedan ir cerrando la idea que, les estoy compartiendo, ¿ya? ¿Qué evidencia típica se requiere, por ejemplo, en ISO 22000? De forma genérica, validación, verificación, registros de monitoreo y criterios de aceptación. Dependerá entonces de dónde va a estar planteada esta medida de control, en qué categoría y claro, en términos ya de los esquemas GFSI, vamos a buscar evidencia en sitio de controles de ingeniería, limitaciones, frecuencias, ¿verdad? Las acciones relacionadas a este elemento, ¿ok? Entonces, punto clave, sí cambia la terminología, no la lógica, eso es muy importante, sí cambia la terminología, no la lógica, y en términos de el auditor tiene que verificar, más que validar, tiene que verificar que sea coherente y efectiva no solo en los documentos, sino que a nivel de planta. Bien, ok, Andrés, entonces, este punto es importante porque cuando estamos nosotros en este proceso de auditoría, es lo que en verdad es el sentimiento de esa verificación y esa parte de la coherencia, ¿no? Dependiendo de la actividad que estemos auditando, ¿no? Entonces, algo de poder ir viendo los datos y la información, ¿no? sí, es correcto, ¿verdad? Es correcto, y sobre todo, el poderla identificar de una forma clara, precisa, y no genérica en términos de las medidas de control. Ya vamos a ir un poco viendo eso. Y yo creo que para entender ya este contexto, yo voy a poner mi primera pantalla en negro. Ya no está por acá. ¿Verdad? Así que ahí está. Y entonces vamos a recordar con ustedes, ¿verdad? Esas 12 fases, las 12 fases, voy aquí a colocar las 12 fases, ¿verdad? Fases que establece
el Códex Alimentarios para el desarrollo de HACCP, ¿verdad? 12 fases. Entre esas 12 fases, ¿sí? Están o comenzamos por la formación del equipo, la descripción del producto, la determinación del uso previsto, ¿verdad? Está también la parte de la elaboración del diagrama de flujo, la verificación del diagrama de flujo, y luego ya vienen los 7 principios, ¿correcto? Entonces, el primer principio, que es el que va a tener esta parte, pero ya para esto ya hay medidas de control, es decir, recordemos que para poder establecer HACCP, debo ya tener controles relacionados con la contaminación, ¿verdad? Aquellos peligros genéricos, ¿sí? Todos esos elementos como, tengo que cubrirme el cabello. ¿Cuál es la medida de control? La medida de control va a ser colocarse o cubrirse el cabello. Medida de control. Acción o actividad para, ¿verdad? Prevenir, ¿sí? Reducir o eliminar el peligro a niveles aceptables. ¿Ok? Entonces, nótese por favor que esa es una medida de control específica en términos de algo que necesito controlar. ¿Ya? Entonces, las medidas de control ya están, y eso tiene que quedar claro, las medidas de control ya están, son esas, otra vez, acciones o actividades que se llevan a cabo. Entonces, ya ahora, cuando estamos ya en el primer principio, que es la identificación de peligros, es el primer principio, ¿verdad? Recordemos que la identificación de peligros tiene dos componentes claros. Si hacemos esos cuadritos, ¿verdad? Que nos enseñaban cuando decíamos, un proceso es, entonces aquí es donde aplicamos eso. Entonces tenemos un proceso, ese proceso se va a llamar identificación de peligros como parte del principio número uno, paso 7 en relación con el desarrollo de HACCP, en el cual vamos a tener, ¿sí? La identificación per se del peligro, ¿verdad? Y la evaluación, ¿verdad? En términos de ISO 22000 como componente de FCC, la evaluación del peligro y en términos generales del códex, la evaluación de riesgos asociado para definir la importancia de este peligro. Bien, entonces, ¿qué va a ingresar en términos de este cuadrito, de este primer principio? Va a ingresar todos los peligros que sean razonablemente probables de que puedan ocurrir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ingresar, todos, todos. ¿Con base en qué? En la naturaleza de mi producto, en la naturaleza de mi proceso, en la naturaleza de mis materias primas, de mis ingredientes, de mis suministros a utilizar, agua, aire, vapor, hielo, ya sea en contacto directo o como transporte en relación con la actividad de procesamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que asegurarnos de identificar todos esos peligros. ¿Cuál va a ser el objetivo de la identificación de peligros? Entonces, es necesario recordar, ¿sí? La definición de peligro, que también tiene ciertas eh, consideraciones en términos de los esquemas. ¿Qué es un peligro? Agente, ¿verdad? Agente, ¿sí? Normalmente físico, químico y en el caso de el códex de ISO 22000, en ese caso de FSC, de IFS, SQF, ¿verdad? Físico, químico y biológico, ¿verdad? En el caso de ver ese Global Standard, hablamos de un peligro microbiológico y en términos de ver ese Global Standard tiene otros peligros, otros agentes que hay que identificar. Bien, pero vamos a mencionar los agentes generales, físicos, químicos y biológicos. Ese es el primer componente. El segundo componente, ¿verdad?
en términos del peligro, va a ser el daño que genera ese agente. ¿Verdad? Si yo digo que tengo fragmentos metálicos cortopunzantes, ok, entonces eso pueden generar un daño, ¿sí? O una herida a nivel del conducto gastrointestinal, van a generar una lesión, ¿verdad? Entonces, muy bien, tengo que dejar claro y definido en la caracterización del peligro, ¿verdad? Estos elementos, ¿sí? En términos de el agente y el daño, claro, y además de los niveles aceptables, además de el nivel, entendiéndose, perdón, nivel aceptable como aquel nivel permisible. De hecho, recuerden que la inocuidad se define como el cumplimiento de los niveles aceptables en términos de los peligros que pudiesen estar presentes. No significa que un producto inocuo tenga cero peligros, ¿sí? Que tenga cero peligros o que no tenga peligros, ¿verdad? Va a ir de acuerdo al uso previsto, de acuerdo incluso a los usuarios, esta definición. ¿Ok? Entonces, nótese por favor que al momento de definir el agente y el daño, muy bien, entonces voy a tener claro que esa es parte de la identificación del peligro. Entonces, este peligro yo lo identifico aquí, ¿verdad? Y claro, este peligro tiene que ser evaluado, ¿sí? Y tiene que evaluarse el riesgo. Y aquí vienen dos componentes de esa evaluación, ¿verdad? Vamos a tener el componente en términos de probabilidad y vamos a tener el componente en términos de severidad. ¿Sí? Estos dos componentes salen de aquí para hacer ese proceso de evaluación de riesgos, que es lo que nos dice la norma, ¿verdad? Que tiene que evaluarse la probabilidad, severidad o gravedad en términos de ese peligro. ¿Sí? Y entonces aquí viene esa relación que hace un momento conversaba. ¿Y cuál es esa relación? Esa relación está dada en que vamos a evaluar el agente en términos de la probabilidad, ¿verdad? Y el daño en términos de la severidad. Por lo tanto, sí, este agente, al ser evaluado en relación con la probabilidad, ¿verdad? Y este agente en términos del daño, ¿sí? Claro, vuelvo a insistir, ahí nos falta la definición del nivel aceptable, ¿verdad? Entonces, es ahí donde intervienen ya, ¿sí? Las medidas de control. Bien, entonces es aquí donde tengo que definir las medidas de control. Esas medidas de control reales que vamos a necesitar saber para qué. Para que esa probabilidad de ocurrencia en términos de la gente estése controlada o no, ¿verdad? Como parte de las actividades. ¿Ya? Eso nos va a permitir que la salida de esta identificación de peligros, ¿verdad? La salida sea aquellos peligros significativos y aquellos peligros no significativos. Eso considerando que mi evaluación de riesgos tenga esos dos niveles, ¿verdad? Porque la evaluación de riesgos también es una herramienta que se desarrolla o que se utiliza con base en metodologías existentes o en metodologías que puedan ser ajustadas o adaptadas a el tipo de proceso, ¿verdad? Recuerden que varias metodologías de evaluación de riesgos están descritas en ISO 31010. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos en este caso estos dos niveles de riesgos, ¿sí? Entonces, es el resultado que va a generar como salida en términos de la identificación de peligros, ¿ok? Y es aquí nuevamente donde es importante las medidas de control. ¿Ya? Entonces,
Acá vamos a desarrollar ese concepto de medida de control, ¿sí? Medida de control que es acción o actividad, ¿verdad? Acción o actividad, ¿sí? Dos elementos, acción o actividad. ¿Para qué? Porque es parte de lo que dice la, la definición. Para prevenir, reducir o eliminar. Voy a colocarlo acá, aquí. Para prevenir, reducir o eliminar, ¿verdad? Ese es el objetivo. ¿Qué tengo que reducir, que prevenir, reducir o eliminar? Vamos a tener que reducir, prevenir o eliminar los peligros, no solo habla de peligros significativos, sino de peligros en términos generales. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí yo ya tengo medidas de control. Si esos peligros, aún con estas medidas de control que he colocado, en términos de el peligro, ¿sí? Eh, el resultado de la evaluación de riesgos me define que es significativo. Es ahí donde entonces voy a tener que revisar mis medidas de control o voy a tener que sumarle otras medidas de control para que pueda, ¿sí?, tener ese efecto de prevenir, reducir o eliminar el peligro a niveles aceptables, ¿ya? Entonces, con base en eso, vamos a tener que actuar. Bien, entonces regreso a la definición. Medida de control, acción o actividad, ¿sí? Dirigida para prevenir, reducir o eliminar el peligro a niveles aceptables. ¿Sí? Insisto, siempre van a estar. Pero cuando hacemos esta evaluación, ¿sí?, lo que vamos a hacer es definir eh, si que necesitamos o son suficientes. ¿Ok? Entonces, cuando en la definición se establece prevenir, reducir o eliminar, es el momento en el cual estamos nosotros hablando de jerarquía de la medida de control. Jerarquía. Y esa jerarquía está basada en el efecto en relación al peligro. ¿Sí? Se puede considerar que desde la eliminación hacia la parte de prevención es el mayor efecto en términos de el nivel aceptable. Mejor efecto. ¿Ya? Caray. Tremendo asistente que tenemos, ¿eh? No sé hablar todavía ese idioma, pero seguro lo voy a aprender. Así que, bienvenido. Ok, entonces, como les mencionaba, aquí ya están las jerarquías, ¿sí? Estas jerarquías, ¿verdad?, van a utilizarse tanto a nivel de las categorías, ya había mencionado las categorías, ¿verdad?, de las cuales van a tener que ser administradas, ¿sí? Y siempre, insisto, siempre debemos tener las medidas de control. Si no hay medidas de control, ¿verdad? Hace un momento dije, tengo que cubrirme el cabello, ¿por qué? Porque puedo contaminar el producto, que se me caiga el cabello, ¿sí? Ojo, estoy hablando de contaminación genérica, ¿sí? Entonces, medida de control, ponte cofia. Muy bien, entonces nos ponemos cofia y prevenimos que caiga cabello sobre
el producto, sobre el alimento, sobre el empaque, si fuese necesario, ¿verdad? Por ende, entonces, esa es una medida de control, ¿sí? Que me permite prevenir, ¿verdad? Y cuando hablamos de prevenir, debe considerarse o debe entenderse que lo que se está estableciendo en la parte de prevención es colocar una barrera que busca esa barrera, que el peligro no llegue a mi proceso, a mi materia prima, ¿verdad? Que a mis componentes, a mi material de empaque, que no llegue. Y por eso se lo puede relacionar en términos de las jerarquías, de las medidas de control generales, ¿verdad? Que están relacionadas con el que se deba eliminar, sustituir, controles de ingeniería, ¿verdad? Como parte de la estructura general en relación con la jerarquía de las medidas de control. Insisto, esta jerarquía se la está considerando con base en, ¿sí? El concepto y estructura de la definición propia de medida de control. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cuál es el otro factor que va a definir esa categorización? Es decir, que me diga si esta medida de control va a ser administrada a través de un programa prerequisito o administrada a través de un programa prerequisito operacional o a través de un punto crítico de control, va a ser la evaluación de riesgos. ¿Ya? Entonces debe quedar claro que todas las medidas de control generales, genéricas, como lavar, limpiar, ¿sí? Colocarse una redecilla, posiblemente guantes, bata, mandil, zapatos adecuados, cobertores de zapato, etcétera, etcétera. Pueden considerarse en algunos de los casos medidas de controles básicas y al ser básicas, ¿verdad? Al ser básicas, entonces estamos definiendo que al ser peligros no significativos, entonces podrán ser o están siendo controlados por la primera categoría en relación con los programas prerequisitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de aquí hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante, lo que separa las categorías de las medidas de control, entonces, ¿es el nivel de riesgo? Sí, es el nivel de riesgo. Por lo tanto, los peligros no significativos basados en el resultado de mi evaluación de riesgos van a ser administrados por la categoría de los programas prerequisitos y entiéndase que programas prerequisitos es algo que ya está predefinido, preestablecido. ¿Sí? Es decir, hay que aplicar todas esas condiciones que el programa de limpieza, mantenimiento, higiene del personal, prevención de la contaminación cruzada, prevención de la contaminación física, gestión de alérgenos, fraude alimentario, defensa alimentaria, etcétera, 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 ¿verdad? Y que ya están predefinidos y que nos ayudan a que esa evaluación de riesgos y como medida de control, ¿sí? Nuevamente trabaje sobre la probabilidad del agente en términos del peligro identificado y posiblemente si son reales, si se hacen, si se practican, ¿verdad? La probabilidad puede ser la más baja. Si no, será todo lo contrario. Entonces, mi peligro será mucho más probable y por ende, entonces, el nivel de riesgo que se define en términos de la evaluación de riesgo, pues va a ser diferente. Bien. Ahora, entonces, las categorías siguientes ya están relacionadas a los peligros significativos o peligros de alto riesgo, si queremos decirlo en términos de bajo o alto. Entonces, entiéndase que las medidas de control o las categorías de medidas de control que van a estar aquí van a ser los programas prerequisitos o operacionales y o, ¿sí? Los PSCs, ¿verdad? Entonces, Andrés, lo que tenemos que estar muy claro cuando estamos haciendo nuestra evaluación de peligro es ese valor. Si el peligro es significativo,
Yo tengo que buscar mi PRPO o mi PCC, ¿sí o no? Que es significativo. Eso es importante, ¿no? Es correcto, es correcto. Por eso debe quedar claro esto, ¿sí? Porque en términos de la metodología, ¿verdad? Y de ese mensaje que decía hace un momento en relación con la terminología, ¿sí? No es la misma, pero el fundamento sí lo es. ¿Y por qué digo que la terminología no es lo mismo? Porque ya había mencionado que la palabra, así literalmente, programa prerequisito operacional, está definida, está escrita tácita y textualmente, única y exclusivamente en FSC 22000 como esquema GFSI, ¿verdad? Y la norma ISO 22000, ¿verdad? En su versión 2018. Esa ahí es la única, ya que en BRC Global Standard y FSSQF no se lo llama programa prerequisito operacional, se lo llama simplemente como un PC, ¿verdad? Un punto de control o simplemente una medida de control en relación con un peligro significativo. De hecho, en el texto de las normas, generalmente a esto es lo que se define en términos del requisito como aquellos peligros que son significativos, que se controlan a través de programas prerequisitos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que es significativo? Porque ese fue el resultado de la evaluación de riesgos, pero recuerden que finalmente, para poder definir si es un PCC o un programa prerequisito operacional, tengo que hacer una siguiente evaluación, cuya materia prima, y eso ya entra en el principio 2, ¿verdad? Que es la identificación de puntos críticos de control, ¿sí? En términos de la metodología general de HACCP, donde generalmente también se usa el árbol de decisiones, es entonces donde se va a definir, ¿sí? Si es o no un punto crítico de control. ¿Ok? Entonces, basado en esa evaluación, entonces defino el programa prerequisito operacional, ¿sí? O el PCC, o el PC, o medida de control, en otros esquemas, en términos terminológicos, o el punto crítico de control, que ese sí va a ser un término, ¿sí? General para todos los requisitos, todas las normas que están basadas en el Codex Alimentarius, ¿verdad? Para su desarrollo. Bien, entonces, miren, en términos globales, esto es el enfoque, ¿verdad? De la medida de control, la jerarquía, la categorización de esa medida de control en función al resultado de la evaluación de riesgos para la determinación de peligros significativos. ¿Ok? Entonces, eh, nótese, por favor, insisto, nótese esta estructura. Bien. Y esto es lo que se espera, esto es lo que se espera que se refleje en términos de el análisis de peligros, ¿verdad? De peligros con, en relación con este primer paso, que a criterio personal es el más importante, ¿ya? Andrés, Ah, aquí tengo una pregunta que, acuérdate, ese es el punto más importante de poder entenderlo. Me está diciendo José, entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos un peligro crítico entre un PRPO y un PCC. ujú. Bien, voy a adelantarme, voy a salir de la pantalla, se va a borrar esto, así que voy hacia la, la, la parte ya de la respuesta. Eso está mucho más adelante, entonces aquí están las tres categorías. En términos generales, vuelvo a insistir, terminológicamente hablando, programa prerequisito operacional, ¿verdad? No es un término que se use en otros esquemas GFSI,
a excepción de FSC por su componente ISO 22000, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí está. Cuando hablamos de programas prerequisitos, son ya programas o requisitos predefinidos, preestablecidos. ¿Y qué objetivo tienen? Son condiciones base, aquí está. De hecho, ahí es donde yo puedo generar un nivel ya de riesgo, básicas, que su objetivo principal es asegurar las condiciones del ambiente de producción. Ese es el objetivo. Condiciones básicas de higiene en el ambiente de producción, ¿verdad? ¿Sí? Se requiere un monitoreo. Este es un monitoreo rutinario en términos de inspecciones que no necesariamente requiere tener una frecuencia tan cerrada, ¿verdad? El criterio puede ser cumple o no cumple. Y la reacción en términos de una desviación, estamos hablando de la aplicación de una corrección, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí está un programa prerequisito. Emil, ya te pagaron. ¿Ya? Es un programa prerequisito. Que recuerden que por la evaluación de riesgos, el nivel de riesgo para esto es un nivel de riesgo básico, bajo, ¿verdad? Ah, y entonces aquí es donde vamos a colocar esa línea roja, ¿sí? Esa línea roja que separa y que ya es una diferencia. Que aquí vamos a definir que estos manejan peligros genéricos. Peligros genéricos, contaminación, plagas, que el cabello, que la higiene del personal, que las manos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que pueden generar peligros. Sí, y que de aquí a acá, después de la línea roja, estos ya controlan peligros significativos. Ya ahí es una diferencia, José. José, ya ahí es una diferencia, ¿verdad? La primera diferencia, que debe estar siempre clara, es que los programas prerequisitos no controlan, no controlan peligros, no están relacionados con peligros significativos. Recuerden que el peligro significativo es aquel resultante de la evaluación de riesgos, ¿ok? Entonces ahí está la primera diferencia. La segunda diferencia, bueno, que está aquí, que los objetos son peligros significativos, nótese por favor, ¿sí? La segunda diferencia es que el programa prerequisito, ¿sí? Viene generalmente de una condición base que las medidas de control a nivel del programa prerequisito no fueron capaces de mantenerlas bajo control y que por lo tanto aquí yo debo sumarle otras medidas adicionales o mejorar esas medidas en términos en términos del control del peligro. ¿Por qué? Porque ya es un peligro importante, es un peligro significativo. Ahora, estas medidas, ¿verdad? Sí requieren tener una frecuencia específica para el control, ya que otra vez están basados en un peligro significativo. El criterio, debo tener parámetros operativos, ¿verdad? O a nivel de FSC, llamados criterios de acción, en términos de otras normas que, como les mencioné, no establecen ese nombre de programa prerequisito operativo, habla que se debe establecer los criterios para el control de los programas prerequisitos operacionales o de las medidas de control o de los PC, de los puntos de control. Bien, el objetivo, ¿verdad? En términos de esto, entonces otra vez, son los peligros. Ya aquí tengo parámetros de control, criterios de acción. Ah, ya aquí voy a estar enfocado si se genera una desviación producto de este programa prerequisito, entonces voy a tener un alimento potencialmente inseguro, ¿verdad? Como resultado de la desviación, ¿ok? Bien, ahora,
¿sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre programa prerequisito operacional y PCC? Bien, entonces, el punto crítico de control ya es una etapa en particular, etapa de proceso. Mientras que el programa prerequisito operacional, si vimos hace un momento, nace de una condición que puede ser a nivel del ambiente de producción, ¿sí? Como también a nivel de procesamiento. ¿Verdad? Entonces, es esa condición de control que no necesariamente está relacionada a una etapa de proceso, ¿sí? En términos del peligro, sino que está gestionando el peligro también a nivel del ambiente de producción. Bien. Ah, cuando el objetivo es el control de peligros, yo le cambiaría, además de peligros significativos, ya serían críticos y estos necesitan un monitoreo, por supuesto, pero ya aquí estamos hablando del principio, el uno, identificación de peligros, el 2, ¿verdad? Tiene que ver con la determinación de, de PCCs, ¿verdad? Ya cuando tenemos el tercero, que tiene que ver con la parte del establecimiento de límites críticos, y el cuarto, que tiene que ver con el monitoreo, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces, ya aquí tengo un límite crítico, diferente de un criterio de acción. El límite crítico es aquella condición que define lo aceptable de lo inaceptable, lo inocuo de lo no inocuo, ¿verdad? En términos de esas condiciones, ¿ya? Entonces, ahí están las diferencias y aquí sí estoy obligado a retener producto, a generar un retiro de producto si el producto sale o una recuperación si el producto está fuera de control en términos de los controles. ¿Ya? Ahí está entonces esa diferencia. Por acá hay otros comentarios. Sí, nos Ah, comenta el compañero Jonathan, ajá. dice que luego de una de evaluación de probabilidad y severidad, defino mis niveles de riesgos, bajo, medio y alto. Con esto paso al árbol de decisiones. En este punto solo los riesgos altos los considero como peligros. Y hace una pregunta. ¿Los riesgos medios deben ser significativos? Lo- eh, Ahí yo más bien les regreso la pregunta. Basado en la metodología de evaluación de riesgos, ¿verdad? Si ese riesgo medio no involucra ningún elemento de severidad en términos de la muerte, perdón, en términos de severidad como muerte, ¿verdad? Entonces los medios posiblemente no deban ser tratados como peligros significativos, ¿verdad? Caso contrario, como una sugerencia, porque eso ya va ya con base en las metodologías, entonces deben ser tratados también como riesgo, como peligros significativos. Una sugerencia que yo generalmente hago, nuevamente a criterio personal, es que siempre existan dos niveles, un nivel alto y un nivel bajo, ¿ok? Entonces, si me permite sugerir, yo sugiero que los traten como nivel alto. Bien, ¿qué más tenemos, Ana, Anelisa? Tenemos otra pregunta, que si puede dar un ejemplo de cada uno de ellos sencillo, un ejemplo sencillo. Ya vamos, nos adelantamos un poco por responder la pregunta de José, que también tiene un comentario. Ahorita abrí ya en la regulación de FDA preventivos, en la regulación de controles preventivos del FDA se define un control preventivo como un control a implementar si se identifica, si se identifica control a implementar si se identifica un peligro significativo. Sin embargo, no existe la opción. No, totalmente de acuerdo, Joel. Y pues en ese aspecto eh, soy parte de los instructores líderes
en esa norma, en esa ley, perdón, no es norma, en esa ley. Y pues la parte metodológica de asignación de controles preventivos, ¿sí? También se basa en el riesgo y basado en el tipo de peligro, se va a asignar el control preventivo, ya sea de proceso, de cadena de suministro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener los ejemplos, ya mismo vemos ejemplos sencillos, están en la presentación. ¿Cuál sería la diferencia entre un parámetro operativo? ¿Sí? Un parámetro operativo es aquel parámetro que no necesariamente está, a ver, ¿cómo explico? El criterio parámetro operativo o criterio de acción en términos de ISO 22000, ¿sí? Es aquel que define aquella condición insegura de aquella segura, ¿verdad? En términos, por ejemplo, puede darse el caso en un programa prerequisito operacional de tener, miren lo que voy a decir, como medidas de control, ¿sí? Y ahí va ciertos ejemplos claros. Medida de control en términos generales, ¿sí? Detector de metales y un filtro. ¿Sí? Entonces, el detector de metales está diseñado específicamente para un tipo específico que son metales, mientras que el filtro, ¿verdad? Tiene la contención en términos de su apertura, en términos de su, de su tamiz, ¿verdad? La retención de partículas diferentes, madera, plástico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, dos medidas de control que están diseñadas específicamente para retener un peligro en los dos casos, ¿verdad? Y no necesariamente los dos deben ser PCC si están en un mismo proceso, ya que son complementarias, o las dos pueden ser un PCC, o la una puede ser un programa prerequisito operacional y la otra un PCC. Va a depender muchísimo de las condiciones. Entonces, cuando hablamos de programas prerequisitos operacionales, José, en términos de esos criterios de control, normalmente no son criterios de control cuantificables, que de hecho es una de las diferencias también en términos del límite crítico y del PCC. Los límites críticos, en términos de los PCCs, deben ser cuantificables, principalmente, salvo algunos de ellos que pudiesen ser organolépticos, en el caso, por ejemplo, de descomposición en algunos productos marinos, ¿verdad? Pero la gran diferencia de esos criterios de acción es que no están en la obligación de que sean límites cuantificables, medibles, ¿verdad? Cuando hablamos en el caso de parámetros operacionales, pueden ser incluso observables, que es uno de los términos que utiliza ISO 22000. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia entre criterios de acción o parámetros operativos y límite crítico. ¿No separan ambos lo aceptable de lo no aceptable? Sí, por supuesto, los dos separan eso, nada más que cuando hablamos de un programa prerequisito operacional, el producto, ¿verdad? eh, perdón, está relacionado al ambiente de producción o a nivel de el procesamiento en términos del producto, ¿verdad? Y las condiciones, porque en un programa prerequisito operacional, en muchos de los casos está dado por las condiciones de ese programa prerequisito, porque nace siendo un programa prerequisito para poder, por su nivel de riesgo, pasar a un control siguiente. Bien, pero los PPRs también están presentes en el proceso. Sí, también pueden estar presentes en el proceso. De hecho, hace un momento di un ejemplo en términos de procesos, que es una etapa de filtración o una etapa de tamiz o una etapa, de hecho, de detectores de metales. Si hay una secuencia de detectores de metales
en la línea, ¿verdad? El uno puede ser programa prerequisito operacional. Entonces, eh, entiéndase que pueden ser parte del ambiente, pueden ser parte del proceso de producción, pero cuando hablamos de un PCC es una etapa en particular, es una etapa de procesamiento específica, ¿no? Por ejemplo, programa prerequisito operacional, al menos yo dentro de la experiencia, todavía no he encontrado que, por ejemplo, una etapa de esterilización de un producto en conservas sea un programa prerequisito operacional, por ejemplo, ¿sí? Eh, no he encontrado, pero sí he encontrado, ¿verdad? Etapas, actividades dentro del proceso, como por ejemplo la detección de metales, el detector de metales, ¿sí? O incluso hasta rayos X, como programas prerequisitos operacionales que en relación a su evaluación de riesgos, ¿verdad? No terminaron siendo un punto crítico de control. Sí, microbiológicos, algunos resultados son cuantitativos. Eh, María ¿Cuál? del Carmen no sabría ahí a qué se refiere con microbiológicos, algunos resultados son cuantitativos. Generalmente muchos resultados microbiológicos al término de su periodo de incubación o al término de su análisis son cuantitativos y esa cuantificación define ausencia o presencia en algunos casos, por ejemplo, número más probable, ¿verdad? Pero si la pregunta está relacionada a que sea un límite crítico, no, porque el límite crítico debe permitir tomar acción en términos de la frecuencia del monitoreo establecido, ¿verdad? Debo poderlo medir en ese momento, cuantificarlo y poder generar la retención del producto afectado, regresar el proceso bajo control, posterior hacer la investigación de esa desviación, lo que no me va a permitir un análisis microbiológico que puede tardar 24 horas, posiblemente con metodologías rápidas, o 48, 72 horas en métodos tradicionales. Entonces, ahí está la diferencia en términos eh, de la parte de microbiología. Generalmente, la microbiología son componentes verificatorios, ¿sí? Que me permiten hacer eso, verificar, es decir, confirmar que las condiciones bajo las cuales los procesos fueron validados se mantienen a través del tiempo, además de los resultados del monitoreo o seguimiento. Bien, listo. Perdón, Anelisa, ¿algo iba a comentar? ¿No? Anelisa, si está activo. No, bueno. Ok. No, tenemos otra pregunta aquí en el chat que menciona, ¿una secadora podrá ser un CCP? Una secadora, una secadora podría ser. Bueno, en la experiencia yo he visto etapas de secado que son PCCs, en otras no. Recuerden que todo esto está con base en la evaluación de riesgos y sobre todo en el uso previsto del producto final, ¿sí? Ah, La respuesta sería 50-50, Jessica, porque va a depender mucho, insisto, del proceso, de la evaluación de riesgo, de las condiciones, de que si mi producto va como materia prima, si es un producto listo para consumirlo, si es una materia prima que va a ser usado para un producto que es listo para consumirlo y ese secado puede generar un efecto a la gente en términos posiblemente microbiológicos o posiblemente en condiciones de llegar a una humedad, una actividad de agua específica, ¿verdad? Por ejemplo, mire, ahí dice Fina, dice, yo he visto secadoras de habas, cacao, como PCCs. Ok, miren, ahí está, sí,
pues puede ser, insisto. No hay una regla, no hay una regla. Hay modelos, sí, hay modelos, hay guías, sí, pero al final las condiciones van a ser definidas por la evaluación de riesgos, ¿verdad? De hecho, sí he tenido casos en auditorías de empresas que hacen el mismo producto, ¿verdad? Pero no tienen los mismos puntos críticos de control o programas prerequisitos operacionales. Por lo tanto, no hay una regla en particular, ¿verdad? No hay una regla que diga sí debe ser. No, no lo hay, ¿ya? Dice María del Carmen, dice la evaluación sería en el producto final haciendo el análisis de las actividades de agua. María del Carmen, recordemos que para poder definir estos PCCs hay que hacer todo el estudio previo, es decir, hay que conformar el equipo, hay que hacer eh, la descripción del producto, que son las fases para el desarrollo de HACCP de acuerdo al Códex 12, para ser exactos, ¿verdad? Y una vez que tengo todos esos elementos, entonces puedo yo definir el nivel de riesgo y los parámetros en la descripción. En la descripción de producto, ¿verdad? Vamos a tener esos elementos. Entonces, eh, recordemos que esto es un proceso. Y también hay que recordar que en ese proceso puede haber un efecto dominó. Si uno de los pasos se omitieron, ¿verdad? Por ejemplo, en el diagrama de flujo se omitió alguna etapa de proceso o que se condensó una etapa de proceso en varias o se hizo muy genérica, entonces significa que luego estamos también obviando peligros y al obviar peligros pudiésemos estar pasando de lado porque no van a haber medidas de control, ¿verdad? Y pues por ende entonces esos peligros pudiesen ser peligros significativos. Entonces, no necesariamente la evaluación sería en el producto final, María del Carmen, sino que se deben definir cuáles son los peligros probables y razonables en términos del producto que estoy, del grupo de productos o línea de productos o categoría de productos sobre el cual estoy desarrollando, en este caso, HACCP. Bien, el aire caliente que retorna a través de, perdón, se me fue, a través de un ducto hacia la secadora podría tener efectos contaminantes. Ah, sí, 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 de hecho sí. Sí, sí puede tenerlos. Si es que no hay controles, por ejemplo, de cambios de temperatura, condensaciones, agua, ¿verdad? Eso puede generar contaminación, así como también, de hecho, la limpieza del ducto, ah, o, o el ingreso por perforaciones o roturas de otro aire, ¿verdad? Puede generar contaminantes. Sí, 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 sí. Esas son condiciones que deben ser, por ejemplo, evaluadas también en el análisis de peligros. Cuando tenemos ingreso de aire comprimido, ¿verdad? O aire ambiental, por ejemplo, vamos a tener que, tanto como, vuelvo a insistir, como transporte, es decir, como empuje hacia una materia prima o ingrediente, así como también para el uso en contacto directo. Bien, ok. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Vamos a tratar de regresar hacia que yo estoy muy emocionado hablando. No he seguido bueno, pensaba seguir un orden, pero ya con las preguntas hemos avanzado a muchas de las cosas que están en estas cuantas diapositivas. Así que muchísimas gracias por eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del códex, allá habíamos hablado, prevenir, eliminar, reducir el peligro. ISO 22000 tiene categorías específicas en términos tiene una definición, al igual que FSC, porque definitivamente toma lo mismo, mientras que en BRC Global Standard hablamos de programas, ¿verdad? Controles operacionales generales como PCCs, no se habla como programa prerequisito
En IFS la palabra es preventivos, ¿sí? Medidas preventivas, así, y se mantiene el tema de control operacional. Y en SQF hablamos de programas prerequisitos, ¿verdad? En términos de esos controles relacionados. En este caso, el auditor siempre va a tener que asegurar la relación entre estas medidas de control y los peligros significativos, ¿verdad? Por lo tanto, si hay un peligro significativo, se espera que el control operativo o la medida de control, ¿verdad? Sea robusta, ¿sí? Se puede llamar PPRO, ¿verdad? Ah, gracias, Mónica. Perfecto. Dice, se dejó de compartir, pero a mí me sale que sí estoy compartiendo. Voy a volver a compartir para ver. No estaba bien. Ajá. Ahí volví a compartir en caso de que no vean. Ahora todos lo ven, por favor, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, se Bien. ve, antes también se veía. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Perdón, por ahí se le fue a lo mejor a, a la persona que mencionó. Pero bueno, gracias de todas formas. Ahí está. Entonces, como les decía, la regla del auditor, ¿verdad? Es que ese peligro que es significativo, ¿sí? Deba estar claramente asociado a un programa prerequisito operacional, si por ahí es ISO 22000, FSC, a un control operacional, una medida de control, ¿verdad? Que ataque específicamente a ese agente y pueda poder prevenir, reducir esos peligros al nivel aceptable. O, si fuese el caso, que sea un punto crítico de control. Bien. Ah, aquí está la anatomía, ¿verdad? La anatomía, ¿verdad? De esa medida de control. Y es lo que el auditor también va a revisar si lo vemos desde el punto de vista. Cuando hablamos de los componentes mínimos, es que el peligro es el qué, ¿verdad? Y cuando hablamos del qué, es el agente. ¿Sí? La etapa de proceso es el dónde, ¿verdad? Es en el cual, dónde voy a aplicar ese control en particular. Cuando hablamos del mecanismo de control es que si previene o reduce, ¿sí? Previene, reduce, en el caso de la definición del códex, previene, elimina o reduce, ¿verdad? El control, ¿verdad? Es cuál va a ser el criterio o qué es lo que voy a controlar, ¿verdad? Por ejemplo, el control de temperatura, ¿sí? El control de higiene. Miren, algo tan sencillo que voy a controlar, control de higiene, control de temperatura, y luego viene el parámetro. ¿Qué es lo que se controla? Cuando digo temperatura, muy bien, entonces voy a decir que debe estar entre 4 grados. ¿Sí? 4 a 8 grados centígrados, 8 grados Celsius, perdón, ¿verdad? Cuando digo higiene del personal, ¿cuál va a ser el parámetro? ¿Sí? Que es un parámetro observable. Podría ser si está sucio, si está limpio, ¿verdad? Entonces, esta es mi anatomía. Y por eso muchas veces cuando en auditoría se observa medida de control, manual de buenas prácticas de manufactura, wow, entonces, ¿a qué peligro ataca? ¿No? Y encima resulta que es un peligro significativo. Pero entonces, ¿y cuál es la medida de control? Control de la contaminación. Sí, pero ¿cuál? ¿No? Porque puedan haber muchas. Entonces, la anatomía, que es como lo he definido, ¿verdad? Es poder dejar claro, ¿sí? ¿Cuáles son estos elementos? Criterio de acción, es decir, si cumple o no cumple. Cuando está ok, perfecto. Cuando no, ¿qué debo hacer? El monitoreo. ¿Quién, cómo, cuándo? La frecuencia. ¿Qué? Por acá, don Francis. Ya. Ahora ya lo encontramos a Francis. ¿Sí? Entonces, el monitoreo, que no necesariamente, y aquí es importante definir algo, ¿verdad? Que lo he mencionado. Cuando hablamos de programas prerequisitos, ¿verdad? No hay un monitoreo. Entiéndase monitoreo como la secuencia planificada de observación o medición.
Esa es la definición de monitoreo o seguimiento. Pero eso principalmente va a estar relacionado cuando yo tengo un peligro significativo, es decir, cuando es un programa prerequisito operacional, ¿verdad? O, como está en otros lados, PC o punto de control, o un PCC, ¿verdad? Donde sí necesito esta estructura. Cuando hago programas prerequisitos, ¿qué hago? Hago un esquema de verificación. ¿Sí? Que en el cual tengo una frecuencia, en algunos requisitos de algunas normas está basado en una evaluación de riesgos para definir esa frecuencia, en otras no, pero tengo que tener claro cuándo debo aplicar un monitoreo, cuándo debo aplicar un proceso de verificación, ¿verdad? En términos de la acción correctiva, ¿sí? Es lo que va a pasar en términos de ese criterio de aceptación, si está bien o está mal, en relación con la parte de qué voy a hacer. Recordemos que cuando están involucrados ya procesos o actividades relacionadas a las condiciones de ambiente de producción, tengo que asegurarme del producto, ¿sí? Luego tengo que regresar al proceso bajo control, hacer la investigación, ¿verdad? Entonces se considera que debo tomar una corrección, luego una acción correctiva, ¿sí? O en términos de ver ese global estándar que tiene un poquitín de diferencia en relación con esas definiciones a una acción correctiva y una acción preventiva. Bien, la evidencia que Entonces, queda. André, en este Ah, punto de que llegues a la evidencia, nosotros los auditores, de ubico que vamos a auditar una organización y el punto crucial es la parte de peligro. Yo debería de llevar en mis notas de auditoría algo así como esta anatomía de control, ubicar el peligro, ubicar si el peligro es significativo o no significativo, después ir chequeando, porque pienso que en la manera en que yo pueda llevar mis notas de auditor, ¿cómo que se llama? Bien estructuradita, pues esto le daría menos discusión, Andrés, entre auditor y auditado. Porque no sé si te ha pasado, si estás como auditor, entonces pues el auditador te dice, no, pero está entendiendo mal, este era un peligro significativo, ¿no? Pero lo que yo lo viera que no era. Entonces, esta metodología que tú nos estás diciendo es de manera de colocarlo en las notas de auditor, porque eso va a ser importante, las notas que yo tomo. sí, se lo puede hacer, nada más que aquí sí me ha pasado y personalmente el auditor me ha dicho, ¿y en qué parte del requisito dice todo eso? ¿No? Entonces, ya ahí, pues a uno como auditor se lo ponen a pensar y dicen, no, pues, o sea, no, no está, pero esto va más, Keila, desde el punto de vista del proceso de auditoría y en términos, perdón, del proceso de implementación y en términos del proceso de auditoría, realmente lo que tendrá que evaluarse, o lo que creo yo personalmente que deberá evaluarse, es ese efecto en términos de la evaluación de riesgos y de la probabilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento sí hay un requisito donde dice que para evaluar yo necesito tener las bases necesarias para establecer la probabilidad. Ah, perfecto. Entonces, si yo tengo una probabilidad baja, pero tengo una medida de control que me dice manual de buenas prácticas de manufactura y no tengo una base específica sobre la cual defino esa probabilidad, entonces pudiese generar una dicotomía en términos de el efecto de esa medida de control. ¿Ya? Entonces, ahí sí puedo aplicar esa parte. ¿Ya? Entonces, el auditor puede hacerlo, sí, pero realmente considero que esta parte de la anatomía de una medida de control va más para cuando nos toca establecer medidas de control, cuando implementamos, cuando desarrollamos. Y eso es parte de la ética y sobre todo de la responsabilidad que tenemos aquellos que trabajamos en la industria de alimentos, tanto como eh, personal de planta así como auditores, de poder definir de forma clara, precisa, exacta, ¿sí? Esas medidas de control. Bien, entonces, eso. La evidencia, pues la evidencia va a ser
el cuerpo del delito, ¿verdad? Que es aquella que me va a demostrar cómo esa medida de control está funcionando basado en esa categoría de medida de control que está siendo administrada. Bien, un ejemplo estructurado, por ejemplo, bueno, en envases acá en NIAS, ¿sí? Migración química de NIAS en un alimento, no, perdón, las siguientes en envases. La jerarquía, por ejemplo, miren, aquí es donde yo les hablaba, sustitución de tintas de tintas de baja migración y el control de proveedores. Nótese que aquí, por ejemplo, miren, se está colocando que el control de proveedores, aquí puede ser que se note mejor la diferencia en términos de que no siempre es un proceso. Por ejemplo, el control de proveedores puede ser un programa prerequisito operacional. ¿Por qué? Porque bajo esta medida de control, ¿sí? Que de hecho aquí falta ser mucho más específico, eh, si no me garantiza realmente el proveedor esta característica en términos de las tintas, entonces no puedo yo demostrar mi control sobre el peligro en relación con una migración química hacia los alimentos. Bien. Parámetro, especificación de tinta o adhesivo, límites de migración, por ejemplo, condiciones de uso, ¿sí? El monitoreo, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Verdad? Voy a hacer la revisión del certificado de análisis o el documento de conformidad por lote, voy a hacer una liberación de recepción y una lista o un checklist, una lista de verificación de cambio, ¿verdad? De los materiales que estoy viendo. ¿Cuál va a ser mi criterio? El documento vigente, más el cumplimiento de los límites, más la aprobación del arte del proveedor. La verificación en términos de qué? De los ensayos de migración, en términos de una migración global, de una migración específica, y la evaluación de NIAS específico según el plan. Y la evidencia, pues van a ser los documentos relacionados a estos, ¿verdad? Y bueno, en algunas normas me piden una evaluación de riesgos en relación a estos elementos, ¿ya? Como punto auditor, si la evidencia analítica, el documento de conformidad, el control crítico, ¿verdad? En envases suele normalmente levantarse una no conformidad mayor en términos de estos elementos, ¿ok? Entonces, miren, aquí ya está una estructura de medida de control, pero en términos de, insisto, de la implementación. Lo que ya va a evaluar, si ustedes se dan cuenta en esa parte del auditor, es básicamente la existencia y la revisión de esos documentos para asegurar que el peligro identificado, que en este caso es migración química, ¿sí? Estése dentro de los parámetros de control. ¿Ya? Ah, peligros significativos, lo hemos hablado, ¿verdad? Clave, significativo no es sinónimo de alto, por intuición debe ser demostrable por una evaluación de riesgos, ¿verdad? Entonces, por ahí alguien preguntaba los riesgos medios va a depender mucho de la parte metodológica y ahí entonces se acentúa lo que había comentado hace un momento que no es porque alguien lo decida, ¿verdad? No, por Diosito santo que eso es medio, no, eso no funciona, ¿sí? Que Diosito nos ilumine más bien para la evaluación de riesgos, que ahí nos salga mejor y tengamos ese fundamento en términos de la determinación de los peligros significativos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, listeria en productos listos para consumirlo, alérgenos por contacto cruzado. Ya aquí ya el término contaminación cruzada es un término que no se utiliza ya en relación con alérgenos, sino más bien contacto cruzado. ¿Sí? Patógenos, sobrevivencia de patógenos por tratamientos térmicos insuficientes, pueden ser peligros significativos, ¿verdad? Y en envases, migraciones de aminas aromáticos, fotoiniciadores, solventes residuales, contaminación física por fragmentos en conversión, contaminación cruzada por lubricantes, aceites de proceso, ¿verdad? Son algunos de estos ejemplos, ¿ya? Ya hemos hablado de la jerarquía y categoría, ¿verdad? Los programas prerequisitos
enfatiza la parte de ingeniería más disciplina operativa, es decir, diseño higiénico, segregación, agua, plagas, higiene, la base, el fundamento, las condiciones higiénicas sanitarias. El control operacional, los programas prerequisitos pueden ser de ingeniería o de administración, ¿verdad? Lo que deben demostrar es la reducción de la probabilidad. El PCC es un control crítico, con límite crítico, con un monitoreo. Si la falla del límite o producto es potencialmente inseguro, es lo que habíamos conversado hace un momento, en relación con las consecuencias. La secuencia práctica en términos de los diseños de los controles es primero el peligro significativo. Una vez que entonces defino esto basado en la severidad de probabilidad, debo intentar eliminar o sustituir, que es lo que se define como prevención, esa barrera que el peligro no debe llegar. Eso es el objetivo. Peligro no debe llegar a el producto, ¿verdad? O hacia mi proceso, ¿sí? Tengo que diseñar barreras en términos de controles de ingeniería. Por eso les decía hace un momento que eso se está relacionando con la terminología general en términos de jerarquías de las medidas de control, ¿sí? Son barreras físicas o de proceso. Luego vienen los controles administrativos como soporte, no administrativos porque solo estén en documentos, sino como parte de esa estructura que da soporte a medidas de control específicas, ¿verdad? Como procedimientos operacionales estándares, procedimientos operacionales estándares de sanitización, buenas prácticas de manufactura. Si procede, ¿verdad? Establecer un PCC con límites críticos y monitoreo y claro, la validación con evidencia científica técnica y verificar las tendencias de esos resultados van a ser los pasos a seguir. Acá hay uno de tratamientos térmicos, de hecho por aquí creo que todavía está Martín, que Martín es un experto en este tema. Entonces, escenario, peligros patógenos en alimentos. He generalizado, no es lo correcto generalizar, ¿sí? O establecer peligros genéricos, sino más bien hay que establecer peligros específicos en términos de los patógenos, sobrevivencia de Clostridium botulinum, ¿verdad? Es decir, específicamente el peligro, por eso se define, recuerden que se debe definir el agente, cuando hablamos del peligro, el agente, ¿sí? El daño, el nivel aceptable, como parte de esa caracterización del peligro. La jerarquía, ingeniería, equipos de control automáticos, más un PCC, más un punto crítico de control, ¿verdad? En el punto crítico de control, de hecho, va a estar esa medida de control en términos de tiempos y temperaturas, ¿sí? Cuánto es el tiempo definido, ¿verdad? Por tantos minutos que van a ser parte de ese proceso de validación. Recuerden que antes de establecer todo esto, tengo que validar, establecer el monitoreo, las acciones correctivas como parte de, y una vez que ya queda todo esto, entonces tengo que guardar las evidencias, que en este caso podrían ser los estudios térmicos, literatura, el test de desafío, de acuerdo a la metodología que se aplique, ¿verdad? En envases, ya habíamos mencionado algo, y por ejemplo acá luego hay un ejemplo con el PPR de ese proveedor. Entonces, ¿cuál es el PPR? No es la gestión de proveedores, sino más bien la aprobación técnica del insumo y la liberación del lote por el documento de conformidad o por el certificado de análisis, ¿verdad? Miren, ahí ya voy detallando de una forma más precisa y se va viendo posiblemente el PPRO. Bien, esto ya lo hemos venido viendo, ¿verdad? Describir el producto, el diagrama de flujo, confirmación en planta de ese diagrama de flujo, identificar los peligros, evaluar el riesgo, determinar los peligros significativos, seleccionar controles, clasificar luego en términos o categorizar y establezco ya el plan de control de peligros. Si sigo esas palabras, estoy hablando de los pasos de ISO 22000. Bien. Evidencia en la evaluación de riesgos, es lo que mencionábamos hace un momento en términos del histórico, ¿verdad?
las validaciones, las metodologías de zonificación, flujo de personas, verificación, tendencias, resultados de hisopados en envases, especificaciones, DOCs, ensayos de migración, gestión de cambios, trazabilidad de lotes, aprobaciones, ¿sí? Como parte de lo que podemos ver. ¿Ve? La regla de clasificación, bueno, pues eso es en términos de ISO 22000 específicamente. ¿Se puede aplicar a otros? Sí, puede ser y es lo que hemos conversado. Bien, a ver, ¿qué más tenemos acá? Señales para escoger un programa prerequisito operacional versus un PCC. No hay límites críticos únicos o instantáneos. El control es combinado, proveedor, proceso, verificación, ¿verdad? La eficacia se confirma por verificación de tendencias, no por lecturas inmediatas, ¿sí? El PCC existe el límite crítico medible y directo. Falla del límite crítico implica un producto potencialmente inseguro y se requiere monitoreo continuo por lotes con una reacción inmediata para la acción, ¿verdad? Esto ya lo vimos, las diferencias, ¿sí? Ejemplos típicos por categorías, programas prerequisitos, higiene, personal control de plagas, limpieza, SSOPs, diseños sanitarios, en algunos casos programas prerequisitos operacionales. Esto no es una regla definitiva ni directamente proporcional, ¿verdad? Ahí tenemos los programas prerequisitos y los PCCs de la misma forma. Bien, un mapa de equivalencias en terminologías, ¿verdad? Que lo hemos venido conversando. Bueno, ¿qué busca el auditor? También lo hemos venido conversando, ¿verdad? Parte de esto. La probabilidad, ya lo hemos visto al antes y después en términos de la acción de esa medida de control, en términos de esa probabilidad inherente sin controles, ¿sí? Probabilidad inherente, es decir, sucede, si no controlo esto, pues, va a ser alto que suceda. Entonces, probabilidad residual con controles implementados, residual, que es la que finalmente consideramos parte de esa evaluación de riesgos, ¿sí? Y si el control es eficaz, sí reduce la probabilidad residual a niveles aceptables. ¿Cómo se demuestra esto? A través de validaciones, verificaciones, tendencias, ensayos, que son la evidencia que vamos a buscar en el proceso de implementación y el proceso de auditoría. Bueno. Un mini ejemplo, sin controles, probabilidad alta. Es decir, hay historial de contaminación cruzada. Entonces, no tengo controles. Listo, entonces, ahí está. Controles jerárquicos aplicados, segregación de flujo, saneamientos validados, verificación en términos de reducción de positivos en hisopados ambientales, por ejemplo, de 6 a 0,5 en 3 meses. Conclusión, probabilidad residual baja, riesgo residual aceptable con evidencia. Con evidencia, ahí está. Entonces, basado en eso, defino mi probabilidad. Errores, controles genéricos sin vínculo al peligro, dependencia humana, sin validación, confundir procedimiento con control. ¿Sí? Que es lo más regular que se ha encontrado. Bien, ¿cómo corregirlo? Bueno, Keila hablaba hace un momento de una lista de verificación. Ahí está. Son herramientas que podemos aplicar, ¿verdad? Para poder asegurarnos cómo corregir. Bien, mensaje final. Al menos dentro de este webinar, tres pilares, Codex, ISO 22000 y GFSI, convergen en coherencia y efectividad del control, peligro significativo, control robusto, a través de un programa prerequisito operacional, un PC, ¿verdad? O un PSC con evidencia. La jerarquía de control puede ser de ingeniería prevención primero, en términos de prevención, eliminación o reducción relacionando a las definiciones de estos tres pilares. En envases, el control químico debe ser demostrable, por ejemplo, es decir, que tengo que tener evidencias del funcionamiento y el objetivo final es proteger al consumidor y también la utilidad del negocio. Cada falla en las medidas de control es tiempo perdido, producto perdido, ¿verdad? Y eso genera desperdicios, genera afectación en términos de la utilidad del negocio. Bien, hasta aquí el contenido en términos del webinar.
¿verdad? Importante que ustedes conozcan y sepan que este webinar ha sido organizado, promocionado, ¿verdad? Por dos profesionales, ¿sí? Keila y Anelisa, ¿verdad? Keila a nivel de Venezuela eh, y Anelisa a nivel de República Dominicana, ¿sí? Así que son los contactos principales que vamos a tener siempre, por favor, para que ustedes lo tengan presente. Y luego, pues, con toda esta información va a hacerles llegar a ustedes los cursos de capacitación, ¿verdad? En normas ISO, programas prerequisitos y microbiología. Hay avales ERCA, ¿verdad? Como parte de estos, no de estos cursos, sino de aquellos que puedan tenerlo. Y en mi caso, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. No están disponibles ahí, pero pues fácilmente nos pueden encontrar como QFS Corporation y Andrés Cabrera Quimis. Ah, Bueno, Andrés, muchísimas gracias y como la- siempre estamos en estas comunidades compartiendo. Mi amiga Anaí, a raíz de un taller, de un curso que tomamos con Andrés, ¿no? Ana, que fuimos Sí. alumnas, que fuimos alumnas. Entonces dijimos, no, Andrés, tú tienes que esto que estás explicando, poderlo transmitir más masivamente a las personas. Claro, acuérdate que esto está grabándose, ya me están pidiendo las grabaciones de mucha gente que no pudiesen entrar para poderlo manejar. Y recuérdense que esto es lo más importante, nosotros compartir. Nos faltaría la fotico, Andrés, para ponerlo. Vamos a ponerlo Listo, en la foto. Ajá, dejo de compartir. ajá. Colóquense la foto y vemos muchos compañeros aquí. Bueno, está Cristóbal. Martín, que no habló. Martín estuvo muy silencioso. Mira Claro. que Martín es compañero de Ana y mío y empezamos a bombardear a Andrés cada vez que empieza a Sí. trabajar. Ajá. Antes, de verdad, muchas gracias. Un tema magistral, bien explicado, que de verdad nos apoyaron. También está Angélica por aquí, que generalmente nos vemos en... Sí, mira, estamos muchos. Este es un reencuentro, Andrés. A Ujú. Angélica la vi por ahí también. Qué gusto, Sí, qué gusto. mira, está la profesora María Auxiliadora, me dio clase. Hay Ah, mucha gente. qué gusto, qué gusto. Muy No, bien, ya ahí como estamos. somos, debes tomar la fotografía por aquí. Ok, ya estamos. La segunda. Bueno, y lo importante es que nos sigan también por los canales y acuérdense que yo creo que ahora tenemos que tener el reto de estar formándonos cada vez más. No vale solamente decir yo tengo 30 años de experiencia y me la sé toda, porque en verdad en estos detalles es importante. Y esto de peligros, los riesgos, señores, en verdad es un punto que tenemos que analizarlo porque en verdad, esto no se nos complica en nuestras auditorías. Primero porque los auditados muchas veces no entienden y otras veces nosotros cuando queremos explicarle o pensar que hay un hallazgo de no conformidad, pues no tenemos esa evidencia, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias a la audiencia que estuvieron y acuérdense que estamos por aquí trabajando. Ana, cierra el evento. Bueno, agradecerles a todos por la compañía y participación. Muy buenas las preguntas en el chat y sobre todo a Andrés por su excelente ponencia y estaremos en contacto. Ya saben, la idea es transmitir conocimientos. Pasen buena noche y muchas gracias. Hasta luego, Gracias a Gracias, todos. Chavito, nos Un Ana. Estamos vemos. gusto. pendientes de ir a la Saludos. República Ah, Dominicana a un merengue. Ah, no, claro, Gracias. bien. Martín, mira que después nos vamos para República Dominicana con Ana, que tiene Así unos es. proyectos muy buenos. Ya nos Bienvenido, vamos a llevar a bienvenido. Andrés. Así es. Ana Feliz- está moviendo República Dominicana. Felicitaciones, Andrés. Excelente presentación. Y a las organizadoras, Keila y Ana. Pero ves que está bien, bueno, esto es lo de peligro, y claro, y después a Sí, la muy claro. grabación